Bien, hola, muy buenos días compañeros, ¿me escuchan? ¿Me copian? Sí, Hola, buen día compañeros, ¿cómo están? Buen día, ¿me escuchan? ¿Me copian? Buenos días, ¿sí se escucha? Ya, ok, entonces empezamos con el tema de hoy, van a disculpar la demora, ¿ya? Estaba con un inconveniente. Bien, entonces hoy vamos a ver, bueno, en sí sería la experiencia 2, ¿no? Acá está como 3, no lo modifiqué. Bien, pero sería la experiencia número 2 que tocaría hoy, tema vectores. Bueno, el tema vectores no es un tema tan complicado como lo que vimos en el anterior laboratorio, que era teoría de errores, ¿no? Es un tema que ustedes ya lo conocen, pero vamos a argumentar un poquito más a lo que ya se sabe, ¿no? Lo que es los vectores. Bien, en este caso, visto desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? O la experiencia. Bien, entonces empezamos. Bien, el objetivo del laboratorio hoy, como pueden ver, está ahí anotado, dice verificar el método del paralelogramo para la suma de vectores. Esa va a ser la experiencia de hoy, ¿sí? Más adelante en el esquema, más o menos se va a mostrar un esquema del que se arma en laboratorio, ¿no? Cuando ustedes, o bueno, sus compañeros antes iban a visitar el laboratorio y más o menos se graficaba, o se ponía en un caso real, ¿no? Cómo los vectores actuaban, ¿sí? En este caso utilizando diferentes instrumentos, ¿no? En este caso para medir la fuerza, el dinamómetro. Y así, otros instrumentos que ayudaban mucho, ¿no? A comprender, en este caso, el tema de los vectores. Bien, fundamento teórico. Bien, bueno, en matemática y física un vector es una recta, ¿no? O en un plano. Un vector se representa mediante un segmento de una recta orientado dentro del espacio euclidiano. Bien, por si acaso el espacio euclidiano lo han debido conocer es esto, ¿no? Hay un eje que se maneja de esta manera. Este sería el eje Z, este sería el eje Y y este sería el eje X. Entonces, este espacio tridimensional se lo conoce como el espacio euclidiano o tridimensional, como dice su nombre, ¿no? Tridimensional, ¿por qué? Porque fíjense que tiene X, Y, Z, ¿sí? Aquí, bien, por eso lo conoce como espacio euclidiano, ¿bien? Ahora, ¿cómo se representa un vector en el espacio? Vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, por ejemplo, cuando ustedes tienen un punto, digamos que el punto acá vamos a anotar. Un punto que sea 2 para X, para Y que sea 3 y para Z que sea un número sin 4 coloquemos, ¿ya? Ahora fíjense para X cuánto va a recorrer en el eje X. Va a recorrer 2, ¿no? 1 y 2. En cambio para Y va a recorrer 3, ¿no? A partir de este punto. Entonces ahí digo, ¿no? 1, 2 y 3. Y a partir de ese punto donde hemos terminado, vamos a recorrer una distancia de 4 para Z, pero fíjense que el Z que anotamos acá es positivo. Entonces este número es positivo, ¿no? Entonces a partir de ese punto, marco en este caso una recta arbitraria. Y fíjense acá. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces aquí tendría el punto. Y por tanto, esto representando un vector en el espacio euclidiano, quedaría de la siguiente manera. Bien, vamos a asumir que este parte del origen, ¿sí? Parte del origen. Entonces, como ya tengo el punto del origen y tengo las coordenadas en este caso, lo voy a anotar acá, el punto 2,3,4. Directamente el vector que se representa sería de la siguiente manera. Bien, ese sería entonces el vector representado en el espacio tridimensional euclidiano. Bien, eso. Bueno, entonces dicho eso,
vamos a proseguir con lo que es el concepto, ¿no? Pero nosotros cuando estudiamos los vectores en física 1, generalmente no se lo maneja en espacio tridimensional, ¿no? Se lo maneja en el espacio plano, el cual ustedes lo conocen como el plano XY, ¿sí? El plano XY. Ahora, fíjense que este vector va a tener tres componentes, ¿no? Bueno, en este caso tiene X, Y, Z, ¿no? Pero en el plano X, Y solamente tendría dos componentes, que sería X, Y nomás. Ya. Bueno, les decía, ¿no? Este vector tiene tres componentes, X, Y y Z, pero este es en el espacio 3D. Si quieren conocerlo así con su palabra más vulgar, es como decir acá el espacio tridimensional, ¿no? 3D. Es. Bien. Bueno, acá más o menos, fíjense, este vector que representamos, por ejemplo, este vector solamente está representado en el espacio 2D, ¿sí? Que sería el plano XY, ¿no? Fíjense, este sería el y este sería el X, ¿no? Fíjense, este plano, por ejemplo, este vector solamente tiene punto en X, Y, ¿no? Para representar este vector. Pero fíjense la diferencia, ¿no? Este está en el espacio y este está en el plano, ¿sí? Esto se lo conoce como el plano 2D o vulgarmente dicho plano XY, ¿no? ¿Sí? Es. Ahora, un vector, como les decía, ¿no? Tiene tres elementos, módulo, dirección y sentido. Veamos a qué se refiere eso. Fíjense acá, parte es un vector. Como podrán notar, a la distancia que tiene un vector, a eso se conoce como módulo, ¿sí? Es el número que representa la medición. Mucho depende de la escala, ¿no? Si están manejando en unidades de metros, centímetros o cualquier unidad, pero que sea de longitud, va a depender, en este caso, el valor numérico acá, ¿sí? Eso. Ahora fíjense, la dirección de un vector es el ángulo tita, como pueden ver acá, ¿no? Puede ser un ángulo alfa, beta, ¿no? Ahora, fíjense que este ángulo solamente se lo representa en el plano XY. Cuando se habla de un espacio tridimensional tiene tres vectores. Bien, pero no vamos a entrar muy a detalle a ese punto, ¿ya? Porque igual se puede trabajar vectores en el espacio. Eso generalmente lo van a ver más en análisis matemático. En física casi no mucho, ¿sí? No mucho. Bien, entonces fíjense que tiene la dirección, tiene un sentido. Por si acaso esta es una línea de acción. Entonces esa línea de acción se lo conoce como el sentido. Bien, ahí, bueno, ahí dice su nombre, ¿no? Línea de acción. Bien, y esta sería la línea horizontal. Y como les dije, ¿no? Esto está representado solamente en el plano XY. Bien, ahora vamos a ir al tema que vamos a ver hoy, que son netamente laboratorio. Más o menos se trató acá de tabular lo que se puede ver en laboratorio. Tal vez no esté bien detallado, pero se va a tratar de representar cómo se vería realmente en el tema laboratorio, ¿no? ¿Sí? Bien, por ejemplo, en el laboratorio manejamos este material que es importante, es la tuerca universal, la cual se utiliza solamente para, como un soporte, ¿no? Para ajustar un soporte, etcétera, ¿no? Bien, fíjense, una varilla de un soporte de 100 centímetros, bien, la varilla mide una longitud de 100 centímetros, bien. Después se tiene dos pies universales, por ejemplo, este pie universal de acá se utiliza para que esta varilla acá quede firme, ¿no? ¿Sí? Quede firme, es como un soporte. Bien, y esto es lo que les decía, ¿no? Estos son dinamómetros. Estos acá son dinamómetros. Por ejemplo, cuando ustedes miden en una balanza, le dicen, no, deme, por ejemplo, un kilo de arroz, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona que les vende? Utiliza una balanza, ¿no? Mide, en este caso, los 3 kilos con una balanza. En cambio, nosotros utilizamos este medidor que se llama dinamómetro. Este medidor se utiliza para medir la fuerza en Dina o en Newton, ¿sí? Con esto se mide en este caso lo que es estas fuerzas, que nosotros en física las conocemos como Newton, Odina u otras fuerzas, ¿no? ¿Sí? Bueno, y la regla, ¿no? En este caso vamos a utilizar la regla más o menos para representar la gráfica, ¿no? Cómo vamos a hallar la resultante de una fuerza. Bien, y el transportador que es muy importante para medir el ángulo.
Bien, el procedimiento, bueno, lo vamos a detallar acá. Bien, esquema de la experiencia. Bien, fíjense, primero en laboratorio, cuando ustedes se hubieran visitado el laboratorio, sería de la siguiente manera. Generalmente cuando uno se hace laboratorio, a veces se tarda más en armar el esquema que explicar la parte de la teoría, ¿no? Se tarda mucho porque hasta que vaya a traer los materiales, vuelvo al curso, etcétera. Entonces se pierde mucho tiempo. En cambio, acá les voy a explicar. Primero, fíjense que se ponen los soportes universales. Luego se colocan las dos varillas de esa manera. Bien, estas dos varillas es para ajustar por si acaso las fuerzas, ¿no? Lo van a ver a continuación. Bien, esta varilla es para colocar el dinamómetro. Bien, fíjense que con esto se hace el soporte, ¿no? O el ajuste entre las dos varillas. Lo mismo acá. Y este soporte va a ser para el dinamómetro. Bien, ese también para el dinamómetro. Vamos a utilizar 3 dinamómetros por si acaso. Ahí está, esos son los 3 dinamómetros. Bien, ahora, este es un dinamómetro, este es 2 y este es el tercero. Ahora, ¿qué es lo que se quiere más que todo en esta experiencia? Bien, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a un poquito a analizar. Fíjense que estos son 2 dinamómetros que en realidad harían el esfuerzo, ¿no? O la fuerza. Pero aquí va a haber un tercer dinamómetro, el cual va a ser como una fuerza de anulación, o también se conoce como la fuerza resultante, ¿no? Es para que el sistema quede en equilibrio, ¿sí? Quede en equilibrio. Bien. Ahora, veamos el siguiente análisis acá. Bien. Este dinamómetro, por si acaso, va a hacer una fuerza en este sentido. Y este también va a hacer una fuerza en este sentido. Bien, si quieren bueno, no sé si le anoté la fuerza, pero fíjense que este va a ser el sentido, ¿no? Ahora, si ustedes tienen dos fuerzas actuando en este sentido, F1 y F2, tiene que haber una fuerza que anule a estas dos fuerzas. Es como una fuerza de equilibrio, ¿no? Prácticamente anule, ¿sí? La cual nosotros conocemos como fuerza resultante. Ahora, para poder determinar la fuerza resultante, necesariamente ustedes tienen que conocer la dirección con que está esta fuerza. Bien. Y fíjense que acá, para poder realizar eso, se utiliza 3 hilos, como pueden observar ahí. Y luego, acá se utiliza un transportador. Bien, ahí colocamos una línea de acción. Acá, línea de acción. Esta línea de acción nos permite medir el ángulo, ¿no? Que tienen estos dos vectores. Bien, un ángulo beta, un ángulo alfa. Y por último, el transportador. Con el transportador nosotros prácticamente vamos a poder medir el ángulo que tiene dicha fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es para qué? Para poder descomponer en el plano XY, ¿no? Y así poder encontrar una resultante, que en este caso para nosotros sería la fuerza 3. Bien, ahora, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Encontrar o conocer cómo determinar la fuerza resultante. Se pueden hacer de dos métodos. Uno es un método gráfico y otro es aplicando la fórmula, ¿sí? Es una fórmula ya tabulada que no es necesario definirla o deducirla, ¿no? Directamente ya es una fórmula, ¿no? Para poder reemplazar los datos que se tienen. Bien, y como pueden ver, esto es lo que se hace en laboratorio. En laboratorio lo que se hace es medir este ángulo alfa y este ángulo beta. Y lo que se hace es la lectura del dinamómetro, ¿sí? Tienen que leer el dinamómetro. Bueno, como dijimos en teoría de errores, a veces un instrumento no es exacto, ¿no? Siempre tiene sus errores, ¿no? Bien. Como estos dinamómetros en laboratorio ya tienen muchos años, puede ser que la lectura que se hacía, ¿no? No era tan exacto, ¿no? Como en la teoría. Es por eso que a veces el estudiante decía, pero si no sale o no cumple. Claro, tiene razón, no cumple, ¿no? Digamos, si la fuerza resultante a mí me daba 100 newton y hacíamos la experiencia y todo, armamos, ¿no? Así midiendo bien los ángulos. Al final nos daba 78 newton. O sea, imagínense la diferencia de 78 a 100 newton. Es bastante, ¿no? Casi es como el 25% de error, digamos, prácticamente si lo tomamos como un 100%, ¿no?
Entonces, eso es era más que todo debido al instrumento, ¿no? Que no era muy preciso y etcétera, ¿no? Más que todo a los dinamómetros que también se gastan, ¿no? Sí, se gastan en cuestión de los años o a veces una mala manipulación. A veces el estudiante, me acuerdo que con esto se ponía a jugar. O sea, también influyen muchas cosas, ¿no? Como esto es un resorte, a manera que se va estirando, se va gastando, ¿no? Su constante, ¿bien? O sea, la constante de elasticidad que tiene esto, ¿no? Bien, eso. Bien, ahí, fíjense, a este se nombró fuerza uno y fuerza 2. Bien, vámonos al procedimiento entonces. Bien, ¿hasta ahí alguna duda que tengan? Les pregunto antes de pasar al procedimiento. Bueno, los presentes, ¿no? Y enviamos preguntando a ver al azar a cualquiera. Se encuentra Gutiérrez Henry. Gutiérrez Henry se encuentra. Bueno, creo que no está, ¿no? Se encuentra Cerrudo Colque, Mayra. Cerrudo Colque, Mayra se encuentra. Sí, ¿Tiene alguna duda de lo que hemos explicado de este gráfico más que todo? no, más bien todo lo contrario, me quedó claro algunas dudas que tenía, sobre todo de la teoría que avanzamos en física, ¿no? Aquí un poquito Claro. me quedó claro. Ajá. Por ejemplo, fíjense la diferencia, ¿no? No es lo mismo hacer un ejercicio de física con el que hace con un ejercicio de hacer de laboratorio. El laboratorio es más que todo más que todo es como una investigación que ustedes hacen, ¿no? Para ver si cumple o no cumple realmente con la teoría, ¿no? Eso es lo que se hace en laboratorio. Van a ver que algunos ejercicios son simples, ¿no? Pero más que todo aquí lo que se quiere entender es el por qué en este caso se deducen las fórmulas, si realmente cumplen o no en realidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los laboratorios que vienen a continuación vamos a aprender a deducir la gravedad. Ustedes conocen que la gravedad es 9,81 metros segundo cuadrado, ¿no? Saben que es ese valor, pero ¿por qué, digamos? ¿Cómo se determina ese valor? ¿A partir de qué? Entonces nosotros en laboratorio también vamos a aprender a deducir la gravedad, ¿no? En función a los materiales que se tienen, ¿sí? Y así hay muchas cositas que vamos a ir aprendiendo. Por eso se llama tema laboratorio. Este curso no es para resolver ejercicio o hacer práctico, ¿no? ¿Sí? Eso aclarar muy bien. El tema laboratorio es para aprender del por qué funcionan las cosas, ¿no? Para que tenga un sentido, ¿sí? Al aplicar una fórmula, etcétera, ¿no? Es como para decir, ¿para qué me sirven las integrales? Muchos a veces reniegan, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender las integrales? Dicen, ¿no? ¿O por qué tengo que aprender las derivadas? Todo tiene un porqué, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, sigamos entonces. Bien, ahora vamos a ver el procedimiento. Bueno, esto ustedes lo pueden aplicar con su regla, ¿sí? Nosotros vamos a tabular de la siguiente manera. Bueno, vamos a asumir lo siguiente, ¿ya? Vamos a asumir que nosotros en laboratorio, una vez que hicimos el esquema, ¿no? Hemos determinado que la lectura, ¿sí? La lectura del dinamómetro de la fuerza 1 es a 4,2 newton, ¿sí? Bien. Y la lectura de la fuerza 2, su lectura era del siguiente, ¿no? Este acá. Esa es la lectura del dinamómetro también, ¿no? O sea, nosotros estamos asumiendo que la lectura de la fuerza 1 es 4,2 newton y de la fuerza 2 ha sido 5 newton. Y nótese que aquí tiene el ángulo, ¿no? De la fuerza 1 el ángulo beta es 45 grados y de la fuerza 2 es 70 grados. Estos datos los estamos asumiendo que hemos determinado del laboratorio, ¿sí? Bien, vamos a asumir que lo hemos obtenido del laboratorio. Prácticamente vamos a decir datos de laboratorio.
Ya, ahora fíjense que acá vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a representar esto en una escala, ¿sí? En una escala, ¿bien? De la siguiente manera. A esto se conoce como el método gráfico, ¿sí? El método gráfico es para encontrar la fuerza resultante, ¿bien? Bien, la escala que nosotros vamos a manejar acá va a ser de 1 centímetro. O sea, cada centímetro que nosotros recorramos va a representar un newton, ¿sí? Un newton, ¿bien? Entonces, si yo quisiera acá medir, en este caso, la fuerza, vamos a utilizar esta reglita virtual. Fíjense ahí. Nótese que ahí se está midiendo 4.2 newton en regla, ¿sí? 4.2 newton. Bien. Y eso lo vamos a graficar en ese esquema que nosotros lo conocemos como el plano XY. Bien. Y fíjense que el ángulo es 45 y directamente transportamos, ¿no? De esa manera ustedes tendrían que hacerlo gráficamente en su cuaderno, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, lo mismo hacemos con la fuerza de 5 newton. Lo mismo, utilizamos la regla virtual, medimos 5, anotamos el ángulo, que en este caso es 70, ¿sí? Se está midiendo desde el origen por si acaso, ¿no? 70, y se lo traslada de esa manera. Bien, ahora, por tanto, ahora tocaría hacer unas líneas de acción, ¿sí? Que son unas líneas segmentadas. Bien, acá. Nosotros vamos a hacer una paralela primeramente a la fuerza. Bien, de la siguiente manera. Bien, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, un ratingo estaba cargando mi computadora, estaba batería baja. Bien, sigamos entonces. Bien, como le iba explicando, ¿no? Ahora vamos a hacer una línea de acción de la siguiente manera. Bien, así tendrían que hacer la línea de acción utilizando dos reglas, ¿no? Y hacer una paralela a la fuerza 1 y segmentarla, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo con la fuerza 2. Se ayudan con la regla, ¿no? Y luego segmentarlo. Ahora, y por consiguiente, trazamos la fuerza resultante. Bien, entonces aquí vamos a anotar lo siguiente. Fr sería la fuerza resultante. Que también su unidad sería en Newton, ¿no? Bien, bueno, ahí, fíjense, dio 7.8. Voy a anotar un ladito. Bien, acá lo voy a anotar, fuerza resultante. Listo. Ahora, este valor de 7.8 newton, por si acaso, es la distancia que mide en regla, ¿no? ¿Sí? Fíjense ahí. Si ustedes miden ahí, más o menos da 7.8, ¿no? Sí, prácticamente 7.8. Puede ser que sea 7.70 y algo, ¿no? Pero aproximadamente vamos a colocar 7.8 en regla, que sería 7.8 newton. Bien, y la otra forma de graficar, bueno, ahí el ángulo de la fuerza resultante, más o menos, fíjense que da ahí casi 80, ¿no? Bien, entonces colocamos eso igual, el ángulo θ, 80.6 grados, ¿sí? Eso sería el ángulo medido con el transportador.
Bien, ahora vamos a hacer el método analítico, que es en este caso aplicando la fórmula. Bien, para aplicar la fórmula, necesariamente tienen que hallar el ángulo que forman ambas fuerzas. Fíjense que en este caso el ángulo que forma ambas fuerzas sería 65 grados. Bien, acá lo voy a hacer ya. Por ejemplo, para encontrar ese ángulo de 65, ¿cómo tendrían que ser acá? Acá lo voy a hacer. Por ejemplo, nosotros sabemos que la suma es 180 grados, ¿no? La vuelta media, ¿no? O sea, el ángulo desde aquí hasta aquí, ¿no? Sí, este ángulo acá. No sé si lo ven. De aquí a aquí sería 180. A ver, lo voy a anotar acá. Ya, esto le decía, ¿no? Cuando ustedes miden un ángulo, el ángulo que se mide desde el origen, desde 0 hasta acá, así, ¿no? Este ángulo es 180 grados, ¿no? Ahora, fíjense que yo conozco el ángulo alfa, conozco tita. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Directamente hacer lo siguiente, ¿no? Decir alfa más ese ángulo desconocido, utilicemos otro ángulo, gamma si quieren, y más beta, ¿no? Ahora, fíjense que este ángulo ya lo conocemos, ¿no? Este de acá era para nosotros 45 grados. Este ángulo acá lo conocemos igual, era, en este caso, 70, ¿no? Sí, 70. ¿Sí? Ese ángulo por si acaso está medido desde aquí hasta aquí, 70. Ahora, si quisiera conocer este ángulo, lo único que hago es hacer lo siguiente, ¿no? Gamma va a ser igual a 180 menos 70 menos 45. Y eso le va a dar un ángulo de 65 grados. De esa manera se halla este ángulo. Pero ese ángulo que ustedes encuentran tiene que ser el ángulo entre los dos vectores, entre las dos fuerzas, para poder reemplazar en esta fórmula, ¿sí? La fuerza de la resultante. ¿Ya? Y fíjense, dice la fuerza 1 elevado al cuadrado más la fuerza 2 elevado al cuadrado más 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno que forman los dos ángulos. Bien, y fíjense cuánto nos dio aproximadamente, reemplazando en eso, nos dio 7.77 newton. Bien, ahora si ustedes se fijan, estos valores son aproximadamente iguales, ¿no? Solamente que aplicando la fórmula es más exacto, ¿no? En cambio, haciéndolo o graficando, siempre se comete a veces algunos errores, ¿no? Más que todo en la lectura, ¿sí? En la lectura. Por eso le decía, ¿no? Puede ser que dé 7.7 y algo, ¿no? Pero anotémoslo 7.8, ¿no? Es. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto al método gráfico y al método analítico. Sí, buenas tardes. La diferencia no tiene que ser mucha, ¿no? O sea, tiene que ser mínima para que esté bien. ¿O cuánto es que puede alejarse? Ya, por ejemplo, si ustedes toman dos decimales, ¿no? Acá, o sea, por ejemplo, aquí tienen sus demás números, ¿no? Pero si ustedes esto redondean y quieren utilizar un solo decimal, fíjense que el 7 redondea al otro 7, ¿no? Y quedaría 7.8. Si esto ustedes redondean, ¿no? Este 7 redondea al otro, entonces quedaría 7.8 newton. Pero si utilizan un decimal, si utilizan 2 o 3 ya se anota, ¿no? Acá. Pero como les decía, cuando ustedes hacen método gráfico, solamente ustedes anotan lo que ven en la regla, ¿no? Mucho depende del lector o el que hace la lectura, ¿sí? En cambio, la persona que le falla en la lectura, entonces va a variar con el método analítico, ¿sí? Eso. ¿Bien? Entonces, mejor sería el método analítico, ¿no? Porque es más exacto, porque aplica una fórmula y también, fíjense que la fórmula no es tan largo tampoco, ¿no? De aprenderse. En cambio, el método gráfico es un poquito más moroso porque tienen que graficar a escala y también tienen que utilizar un transportador exacto, ¿no? Para poder hacer este método.
¿Bien? No sé si hay una otra consulta. Está todo claro. Bueno, este tema no es algo desconocido, ¿no? Es un tema que ellos lo han visto más antes, lo han estudiado inclusive en el colegio y, y no es algo desconocido, ¿no? ¿Sí? Eso es un tema que ya lo conocen y acá lo que se presentó, más que todo es demostrar, ¿no? Mediante el método gráfico y el método analítico, ¿sí? En el laboratorio lo que se hace es el método gráfico, ¿no? El método analítico es para verificar si estamos bien, ¿no? Según a lo que se hizo mediante el método gráfico. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Ninguna? Bien, ahora fíjense que este va a ser su informe de laboratorio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el informe de laboratorio? ¿Lo va a subir a Classroom? Sí, lo voy a pasar inmediatamente termine la clase, esto, ¿no? Todo lo que hicimos hoy. Ahora, como les decía, ¿no? Lo van a hacer en Word, ¿no? No en PowerPoint, porque si fuera PowerPoint, pues ustedes esto lo cambian su nombre y ya me lo envían directamente, ¿no? Tienen que hacerlo en Word, ¿sí? Y en Word el trabajo que tienen es copiar, pegar estas imágenes, ¿no? Si quieren pueden argumentar todo lo que hicimos esto, ¿no? Datos de laboratorio, todos esos detallitos que hemos anotado hoy, ¿no? ¿Sí? Eso. ¿Sí? Disculpe, de mí es mi primera clase que paso en laboratorio. Las clases anteriores están grabadas igual, las podría recuperar yo. Sí, están grabadas las tres clases. Lo voy a volver a reenviar a la otra clase, ¿ya? Para que lo tenga. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Bueno, la clase igual la voy a enviar grabada, sí, está grabando, así que los que no pudieron ingresar hoy lo van a tener igual, ¿no? Sí, pero eso no significa que van a tener asistencia, ¿no? Porque he visto que hoy son pocos, ¿no? 22 alumnos nomás. Sí, 22 nomás son. Y en la lista eran más de 22. Bueno. Bueno, el informe no tiene preguntas, ¿no? Por si acaso es el mismo análisis que hicimos anterior, ¿no? El fundamento teórico argumentan, buscan un concepto más, lo argumentan más, ¿no? Y no se olviden su conclusión. Eso es lo más importante de este tema, ¿no? Su conclusión. ¿Ya? Eso. O sea, la conclusión consiste en qué es lo que han aprendido en este laboratorio. Se nota la diferencia entre el método gráfico, el método, en este caso, analítico, etcétera, ¿no? Más que todo lo que han aprendido, ¿no? Ahora, en caso que tengan alguna, por ejemplo, alguna crítica, lo pueden anotar igual, ¿no? ¿Sí? Alguna crítica. Bueno, depende, ¿no? Si es una crítica constructiva o destructiva, ya eso lo dejan a su criterio, ¿no? Bien, si no hay más consultas, aquí terminamos la clase. El- la bitácora es con carátula igual. Eso sí, no se olviden, algunos me han enviado su informe y no tenían nombre directamente, tuve que, bueno, creo que no los revisé, ¿no? Inclusive les escribí el chat, ¿no? Por favor, carátula para la próxima presentación. Algunos pusieron a lo último del informe su nombre, ¿no? Sí, a lo último. ¿Ya? Bueno, algunos no he revisado, sí, por eso no les ha llegado su nota todavía, pero sí ya la gran parte he revisado la mitad. Disculpa, compañero, una consultita. Este sería el laboratorio 2, ¿no? Sí, exactamente, laboratorio 2, lo voy a cambiar igual acá. Sí, es que con otro grupo Ay, ya ay, ay. estamos en el 3. No es que la anterior clase no pasamos, ¿no? Sí, pero con ello Sí, hicimos sí. un tema más al comienzo, ¿sí? Otro tema. Cosa con ustedes no hicimos ese tema, por eso acá está el 3, digamos. Pero por ustedes este es laboratorio 2, ¿sí? No, lo voy a cambiar así al momento de enviar y no haya confusión. Disculpe, las gráficas las tenemos que copiar así con los apuntes que hizo a mano. Sí, lo pueden hacer si quieren, sí, sí, lo pueden hacer.
Si quieren este informe lo pueden hacer a mano para que no sea muy complicado, porque fíjense que no es largo, ¿no? Más bien, fíjense que el método gráfico lo pueden representar haciendo a mano. Ahora el gráfico, si quieren, sí lo pueden anotar, ¿no? El esquema, ¿sí? Ya cada uno ve su forma de hacerlo un poquito más simplificado, ¿no? La idea tampoco es cargarlo de tarea, ¿no? Ustedes le vean la mejor forma de presentar un informe, siempre y cuando respetando los 5 puntos, ¿no? Es el objetivo, los materiales, el procedimiento, el esquema y la conclusión, que es lo más importante del laboratorio. ¿Ya? Eso. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Disculpa, ¿será que lo puede poner en el segundo por favor? ¿Lo puede volver después de segunda hoja? ¿O no lo está mostrando la segunda hoja? No lo estoy mostrando. ¿Sí? Ya. Ah, ya, bueno, gracias. Que tengan buenas tardes, se acaba el tiempo, tenemos un minuto. Bien, Bueno, igualmente. grabada, la clase grabada, ¿sí? Listo. Bien, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.